Buenas, bueno, estamos todos. Este, si me tranco, empiezo de vuelta. Bienvenidos a este ciclo de encuentros virtuales que se llama El Virus de la Transmedialidad. Está organizado por el Centro de Documentación, Investigación y Difusión de las Artes Escénicas del Teatro Solís y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Se trata de 4 encuentros virtuales que serán difundidos por el canal YouTube del Teatro Solís, que se llama Solís TV. Este primer encuentro está diseñado bajo el formato de investigador asociado al Teatro Solís y se llama Expresiones de la Transmedialidad 2020. Yo soy Marcelo Siembra, soy encargado del CIDAE e integro la Asociación Argentina de Críticos Investigadores Teatrales. En esta conferencia van a participar Claudia Pérez, Damián Pérez y María Soledad Alves. El primer trabajo es de Claudia Pérez, que es investigadora del CIDAE y docente de Facultad de Humanidades. Expansiones del Mi tema del baño, la enfermera George y Elizabeth Bishop. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación y buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, ese es el título de mi trabajo y como equipo que formamos de estudios transmediales y pertenecientes, como bien dijiste, a la Facultad de Humanidades y al Centro de Investigación, Documentación y Difusión del Teatro Solís, reflexionar sobre nuestro presente, es decir, sobre esa exacerbación de la virtualidad en tiempos de aislamiento social, parece ser una tarea fundamental para nosotros y nosotras en este momento. Estudiarla, saber cómo funciona y ver algunas de sus consecuencias más probables. Dije al comienzo exacerbación y también querría decir paradoja, porque la verdad es que ya existía desde la masificación de las pantallas y los celulares. Es decir, en los tiempos de presencialidad o convivialidad, los celulares sonaban en reuniones, en espectáculos teatrales, los actores más o menos fueron acostumbrándose a un público interceptado por las pantallas. Una mesa familiar o una reunión de trabajo también contaba ya con ese doble canal, la presencialidad y por otro lado la pantalla al costado o sobre la falda. Lo que quiero decir es que estaba integrada ya al intercambio social. Pero constituye una paradoja, porque la situación lleva ahora a lamentar encuentros que antes, como dije, se veían permanentemente interceptados, y en este momento se pasa más tiempo con el propio vacío y sintiéndolo como tal. Es decir, de algún modo podemos decir que ese ruido plus que la comunicación tenía ahora parece haber mutado. Es decir, podemos decir, y no en términos generales, pero que las pantallas nos cansan. Nos agotamos del esfuerzo, de la supresión de tantos códigos semióticos en la comunicación. Es decir, tenemos que sustituir la presencialidad y los códigos semióticos paraverbales para encontrarnos solamente con la imagen, la voz muchas veces diferida de la pantalla. La semiótica, como disciplina, cumplió una función muy importante al permitirnos estudiar, sistematizar los diferentes tipos y sistemas de signos que habilitan nuestra comunicación. Sistematizó la producción del signo, los modos de funcionamiento y también la recepción. Y como teoría general de los signos, transversalizó distintas disciplinas. Y permitió, por supuesto, desentronizar el código verbal en su primacía comunicacional. Ahora vemos la palabra integrada con mucha facilidad a otros soportes. Y en medio de este aislamiento social hemos visto muchas cosas, hemos visto series, films, mirado memes, hemos tenido clases, teletrabajo, conversaciones virtuales, una serie, podría decir, interminable de WhatsApps, y todo eso nos ha generado mucho cansancio. Igualmente desarrollamos una especie de hiperpercepción y una capacidad quizá más afinada de conectar estructuras y unidades visuales.
La estructura, por ejemplo, de una serie se parece mucho a otra. El modelo, por ejemplo, del detective nórdico, voy a poner un ejemplo, la arenga a los Rohirrim del rey Theoden y el choque de espadas puede parecerse, y un espectador lo visualiza así, a la misma escena que sucede en Game of Thrones. Es decir, que a medida que tenemos mayor experiencia perceptiva, descubrimos que hay unidades que se reiteran, que se imitan. Y ahí aparece un fenómeno interesante que es la transtextualidad como operatividad micro y macrocultural, y que constituye una herramienta útil para describir ese pasaje continuo. Como dijo Genet en 1982, todo lo que pone en relación manifiesta o secreta un texto con otro. Pero ahora es el momento de hablar más propiamente de transmedialidad, es decir, la migración de un mundo posible de una obra a la otra y de un medio a otro, con todo el espesor sísmico que eso acarrea. Vamos a volver un poquito a las unidades básicas. Mencionamos más arriba en el título mi tema, como una porción irreductible de un mito. Y también tenemos otra expresión interesante que es el mimema, es decir, la unidad primaria de la teatralidad. Chocar las espadas el rey con sus guerreros antes de la batalla constituye un mitema de la heroicidad, de la conducción, que está plasmada en un mimema, es decir, la secuencia de acciones del chocar. La espada del rey cabalgando va chocando la de los guerreros preparados para la muerte. Las operaciones básicas que permiten el accionar de este prefijo al que le damos tanta importancia y que es trans, ¿no? Que atraviesa, que pasa a través, y también en ese verbo tan importante que es trascender, ¿no? Son las operaciones de imitación y de transformación. Son dos operaciones básicas en la transescritura. Y estas operaciones se multiplican cuando hablamos de transmedialidad. ¿Por qué? Porque se entrecruzarían de algún modo con la adaptación y la expansión. Y esta es muy importante, la expansión, porque de algún modo incluye un complemento si se reproduce o un suplemento si se transforma. Entonces, de algún modo, la necesidad de presentar un protouniverso desaparece en esta última, digamos, clasificación o nomenclatura. Adquiere un carácter mucho más metafórico. Veamos un breve ejemplo. Es sabido que el agua constituye un mitema del homoerotismo femenino. En 1716, Lady Montagu acompaña a su esposo a Oriente y escribe una carta en la que cuenta los baños turcos. Estas cartas tuvieron dos reimpresiones. Allí dice, y cito, bellas mujeres desnudas en poses diversas conversando entre sí, otras dedicadas a su labor, otras bebiendo café o degustando un helado, y muchas tendidas indolentemente, mientras sus esclavas, en general encantadoras jóvenes de 17 o 18 años, se dedicaban a peinar sus cabellos a su capricho. Fin de la cita. Luego, en 1862, Ingres pinta su cuadro El baño turco, influido por estas cartas, es decir, pasamos de texto a imagen. Pinta además en un sector del mismo cuadro, a la derecha, ese momento del peinado de cabello, las chicas desnudas, el rostro perfilado. Quiero vincular este fragmento del cuadro con una obra que en la Comedia Nacional estrena de una forma muy anticipada en 1970, única obra de ese año, un año complicado políticamente. La obra se llama El asesinato de la enfermera George, de Frank Marcus, y las actrices de gran relieve eran Maruja Santulo, Marina Sauchenko, Elena Suasti y Estela Medina. Y cito el texto, es una traducción, ahí hay un elemento de un pasaje. Una noche entré al baño justo después de haberte dado tú un baño. Los espejos estaban llenos de vapor y el piso del baño estaba húmedo y brillante, donde tú habías estado parada.
Había un perfume a talco y a gotas de lluvia. Era como un bosque encantado. Fin de la cita. Y en 1955, la poeta Elizabeth Bishop escribe el poema El Shampoo para su amante, la arquitecta Lota de Macedo Suárez, y dice, traducción también, las estrellas fugaces de tu pelo negro, ¿a dónde parten en forma brillante, tan recta, tan rápidamente? Ven, déjame que lo lave en esta tina de lata, abollada y luminosa como la luna. Y hay que decir que este poema fue llevado al cine en una película, Flores Raras, del 2013, donde se despliega esta escena y la confección del poema. Es decir, el análisis de estas operaciones de expansión transformativa, su sistematización, comprometen la capacidad receptiva de los espectadores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Ahora le damos la palabra, el turno a Damián Pérez, de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Consejo de Educación Secundaria. Su trabajo se llama Los prosumidores como colaboradores de la producción artística, los casos de Franny Glass y el Cuarteto de Nos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Primero voy a presentar un concepto de prosumidor y luego voy a hablar de los casos. El concepto de prosumidor es un neologismo proveniente de dos ámbitos, el de los estudios sobre comunicación y el de las teorías económicas. Prosumidor es una contracción que sintetiza las ideas de productor y consumidor. El prosumidor se caracteriza por su doble acción. En primer lugar, es un usuario que consume contenidos de diversa índole, y en segundo lugar, es un productor de nuevos contenidos que se vinculan con aquellos que consume. Por lo tanto, se genera una dinámica de retroalimentación que hace que perviva el sistema de consumo. Si bien el concepto de prosumidor surge en la década del 70 del pasado siglo, cobra una significación mayor en el siglo XXI a partir del desarrollo de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación, la aparición de la web 2.0 y la conformación de la cibercultura en la que los individuos se han transformado en intensos internautas. Los prosumidores utilizan distintas plataformas virtuales o a todas ellas juntas como mecanismo de propagar los contenidos que producen y alcanzar mayores visualizaciones y likes que permiten acceder al éxito comunicativo de acuerdo a la lógica establecida por las redes sociales. La crítica que se realiza a los prosumidores es la de pertenecer a un mercado de consumo que adjudica un papel falso de creador inocente de las leyes de mercado, cuando en realidad se esconde detrás un trabajo gratuito, es decir, no remunerado, en donde el principal beneficiado es el propio mercado de consumo. Sin embargo, más allá de este cuestionamiento, existe un crecimiento exponencial de prosumidores en la última década, e incluso más se ha visto este crecimiento en los últimos meses con la aparición de la pandemia a nivel mundial. En este sentido, algunos autores proponen diferenciar entre dos términos, que a veces aparecen como sinónimos, aunque en verdad poseen distintas acepciones, y ellos son el de prosumidor y el de emirec. Si por un lado, el prosumidor es la conjunción del productor y consumidor que avala, se beneficia el mercado de las grandes marcas multinacionales, el concepto de emirec alude a la conjunción de emisor y receptor que pretende generar contenidos que beneficien al usuario, sin hacerlo al sistema en que se inserta, aunque esto pueda suceder igualmente como efecto colateral. Es decir, el prosumidor establece un vínculo de verticalidad, mientras que el emirec establece una relación de horizontalidad. A pesar de estas diferenciaciones semánticas y filosóficas, el término que prevalece en la actualidad es el de prosumidor. Por lo tanto, observo que existen distintas actividades de prosumidores que se enlazan con diferentes intereses. A grosso modo, tenemos prosumidores cuyos intereses radican en relacionarse con las marcas de productos, bienes y servicios, con opinar sobre noticias informativas y propagarlas, y con el mundo del entretenimiento. Por otra parte, están los prosumidores que se especializan en sectores más acotados, como por ejemplo, generar contenidos sobre áreas científicas, intelectuales, artísticas. En particular, en lo que se refiere al ámbito artístico, aparecen prosumidores que intervienen activamente en lo que se denomina narrativas transmedia, producen videos fan-made, crean blogs de opinión e información, construyen fanpage donde se comparten materiales e intercambian ideas y percepciones,
y también se establecen lazos más estrechos, aunque virtuales, entre artistas y seguidores. Dos de estos casos en el Uruguay son los de Franny Glass y el Cuarteto de Nos, que surgieron justamente en el contexto de la pandemia. Franny Glass compuso canciones para un disco aún no publicado ni grabado, pero que sí ha promocionado recitales en vivo en la Sala La Cretina a fin del año pasado, que tendrá el nombre Canciones de Amor para el Fin del Mundo. En este contexto de pandemia, a través de sus redes sociales, hizo la siguiente convocatoria a sus seguidores bajo el subtítulo Mapa Incompleto, que alude justamente a ese conjunto de canciones que, si bien están compuestas, todavía falta producirlas, grabarlas y editarlas. La convocatoria dice así: Mapa Incompleto. La propuesta es que cada domingo yo publique las letras y los acordes de una canción del disco inédito. Sin más información que esa, ustedes podrán partir de allí y ponerle ritmo y melodía. También pueden musicalizar la letra con total libertad, o hacerla instrumental, inspirándose en la letra. Quienes ya conozcan las canciones pueden también hacer su propia versión. Luego se graban interpretando el resultado y lo suben como historia de Instagram, etiquetándome en todos los clips. Así yo lo puedo escuchar y compartir. También agreguen los hashtags Mapa Incompleto y Canciones de Amor para el Fin del Mundo. Al domingo siguiente publicaré una historia tocando la canción como es originalmente, y continuamos con la que sigue. En mi perfil de Instagram, en historias destacadas, pueden ver todas las versiones que han ido compartiendo de las canciones anteriores. Por otra parte, la banda de rock uruguayo El Cuarteto de Nos hizo una convocatoria a su público a través de sus redes sociales, teniendo como punto de partida 2 canciones de su último disco Jueves del año 2019. En primer lugar, se solicitó a sus seguidores que escribieran una historia sobre la canción Anónimo, y luego se pidió hacer lo mismo sobre la canción Llegó Papá, para así elaborar un guión para cada una de ellas y luego crear sus respectivos cortometrajes ficcionales. Entonces tenemos que tanto el caso de Franny Glass como el de Cuarteto de Nos son 2 ejemplos del vínculo entre los prosumidores y los artistas. Las canciones de Franny Glass, versionadas por sus seguidores, se convierten en canciones alternativas a las originales. Mismas letras y acordes, pero distintas opciones de melodías, ritmos e interpretaciones. Mientras que los videos dirigidos por Ignacio Benedetti e Ignacio Lola para el Cuarteto de Nos son resultado de la acción de prosumidores en el papel de guionistas cinematográficos, a partir de las propias canciones de la banda. Ambos casos exponen la relevancia de los aportes de los prosumidores en la dinámica transmedial, inserta en la propia cibercultura, generando un espacio de participación colaborativa que permite una interacción mayor que tiene 2 consecuencias inmediatas. Por un lado, el privilegio para el prosumidor de sentirse parte de la producción del hecho artístico junto a su músico admirado. Y por otro lado, la conexión afectiva con ese artista, que en cierto grado desencadena un mayor vínculo de fidelidad con el propio artista. Bueno, hasta aquí lo mío. Muchas gracias. Gracias, Damián. Damos paso a María Soledad Alves, también de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Consejo de Educación Secundaria, con su trabajo La performance de la cibercultura en tiempos de pandemia, el caso de teatro en casa, conductas en cuarentena de Marianela Morena. Soledad, te escuchamos. Disculpa la interrupción, Soledad, tenés que activar el micrófono. Gracias. Gracias, Marcelo. Estaba escuchando atenta a los demás participantes. Primeramente quería referir a que el hecho teatral implica un convivio, es decir, la participación en un ámbito común de la tríada compuesta por artistas, espectáculo y público. Tomando esto desde la filosofía del teatro de Jorge Dubati, entendemos que el hecho teatral es imprescindible, en el hecho teatral, la cualidad áurica, en la que los cuerpos físicos están presentes, unos para ejecutar la teatralidad y otros para contemplar la misma. Y en todo caso, cuando la teatralidad queda registrada mediante la tecnología, pasa a formar parte de lo que se denomina el tecnovivio, que tiene la función de documentar el hecho teatral, pero no lo sustituye. Sin embargo, las acciones performáticas que se vienen desarrollando desde hace décadas se caracterizan por integrar en muchas ocasiones las nuevas tecnologías. Es así que las performances, en su constante desafío de revelarse a lo convencional,
han incorporado los nuevos mecanismos de comportamiento de la cibercultura y lo han integrado muchas veces a sus prácticas performáticas. Ahora bien, excede a las intenciones de este encuentro desarrollar una historia de los vínculos entre las teatralidades y los aportes de la tecnología. Sí me interesa evidenciar que la coyuntura mundial de la pandemia, la crisis sanitaria y el confinamiento voluntario o no, dependiendo del país, ha traído aparejado una búsqueda de intensificar el diálogo de lo teatral con los medios digitales y las redes sociales. La imposibilidad del convivio teatral y de espectáculos de distinta índole significó la pérdida del contacto con el público y por ende la pérdida de ingresos para el sector artístico. A pesar de ello, algunos inquietos artistas inmediatamente reaccionaron a producir bienes culturales mediatizados por la tecnología digital, creados con y sin fines de lucro en distintos casos. De esta manera, vemos en la situación actual, a partir de la pandemia, cómo el fenómeno de la transmedialidad ha crecido exponencialmente. Si bien la transmedia como concepto general abarca una múltiple cantidad de casos, se visualiza en esta coyuntura histórica de confinamiento de la población ante el temor de la propagación del virus, que los artistas tuvieran que inclinarse obligatoriamente aún más a la utilización de los medios tecnológicos para producir o intensificar nuevas formas de consumo cultural. Podríamos decir que el lugar de la cultura en la sociedad vuelve a estar en debate, y se verá con el paso del tiempo cómo se negociará esa zona incierta de usufructar bienes culturales a través de los medios digitales. Pues bien, es así que nos encontramos con teatralidades de carácter híbrido, porque fusionan el hecho teatral con el registro audiovisual, provocando zonas de tensión entre lo convivial y lo tecnovivial. Cabe destacar que entre las plataformas más utilizadas para exponer esos contenidos se encuentran YouTube e Instagram, que resultan ser exitosas para promocionar contenidos y luego propagarlos. Por otra parte, me interesa destacar que el concepto de transmedia continúa en discusiones terminológicas, especialmente en lo que refiere a la narrativa transmedia. En términos generales, la narrativa transmedia consiste en una historia que se relata a través de una multiplicidad de medios y plataformas digitales, en donde una historia evoluciona, se ramifica, se multiplica, se diversifica, y crea la ilusión de infinitud de historias posibles de ser contadas a partir de una inicial. Esto es lo que sucede en el caso específico de Teatro en Casa, Conductas en Cuarentena, de Marianela Morena. Tengamos presente que el viernes 13 de marzo de este año se decretó en Uruguay la emergencia sanitaria, a partir de la confirmación de portadores del virus COVID-19, y se inició el resguardo de las personas dentro de sus casas. A partir de esta coyuntura, la dramaturga Marianela Morena construyó ya sea un discurso, un monólogo, una historia particular, y a partir de ese breve texto convocó a hacedores culturales de distintos ámbitos artísticos, como ser el ballet, el teatro, la música, y de diferentes países, para generar una performance tecnovivial compartida en las plataformas virtuales de YouTube e Instagram. En la descripción de los videos aparece siempre la misma acotación, y cito: un mismo virus, una misma humanidad, un mismo texto. Aunque las funciones se hayan cancelado, las teatralidades nos habitan, y no hay vuelta atrás. El teatro vive en nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Viendo los diversos comportamientos de las personas que están en plena cuarentena. La necesidad de la cultura presencial generó todo tipo de manifestaciones donde los balcones pasaron a ser escenarios a la calle, desde lo privado a lo público. Extrañamos vibrar y emocionarnos para combatir la incertidumbre. Se resignifica lo cultural, lo artístico. Esta acotación paratextual que acabo de referir, que se incluye en la descripción del sitio de YouTube, en donde se subieron los videos, no muestra la intención de Morena. La angustia ante la imposibilidad del convivio teatral provoca la reacción del tecnovivio. Morena, con su dramaturgia y sus directivas, junto a los intérpretes, multiplican los significados del relato. Se trata de individuos que no solo están confinados dentro de sus casas, o es más, en los microespacios de la misma, como ser la cocina, el baño, la ducha, el armario, la mesa ratona, el escritorio, sino que están atrapados por la red virtual. Le hablan directamente al ojo de la cámara, en un diálogo frustrado con espectadores que no contestan. Testimonian su soledad en el marco de la pandemia y la lejanía con el otro, y para mayor angustia se enfrentan a conocerse a ellos mismos en esta nueva realidad. Hasta el momento son 8 los videos compartidos en el canal de YouTube y por el Instagram llamado Teatro en Casa. Los intérpretes son Noelia Campo, Rosina Gil, Lucía Trentini, Mane Pérez, Hiroko Carilla, Cris Iglesias, Martín Jorge y Andrea Bonelli.
A pesar que el eje en común entre los videos es el texto escrito por Morena, en cada una de las performances hay variaciones de tono en la interpretación y en la selección de partes del texto, distintas locaciones, situaciones, vestuarios, gestos, planos, y por lo tanto se producen distintas maneras de interpretar el texto representado. Por ejemplo, Noelia Campos habla a la cámara desde una mesa ratona en postura fetal. Rosina Gil se lava las manos frenéticamente de forma obsesiva hasta transformar el acto cotidiano en una coreografía esquizofrénica, una virtuosa y bella danza en el baño, sin recitar el texto, que solamente aparece fragmentariamente hacia el final del video donde se cita: siempre aspiré a que me dominaran demonios, cosas más salvajes. Da prestigio luchar con oscuridades cada vez que enfrento a la masa cotidiana, al imbécil de mi jefe, a la persona que duerme al lado y no deseo. Por otra parte, Lucía Tentini lo hace también en el baño, más precisamente detrás de la mampara de la bañera, desnuda mientras se enjuaga. Mané Pérez se dirige a los espectadores detrás de la ventana de la claraboya de la cocina. Luego de unos segundos de volumen alto de la televisión, desciende al mismo y comienza a hablar a la cámara. De los casos más curiosos para los espectadores hispanohablantes es el de la japonesa Hiroko Kariya, que realiza su performance dentro de un armario, en su lengua natal, mientras se realiza la mímica de lavarse compulsivamente las manos. Al igual que el de Gil, el video finaliza con un fragmento del relato en japonés y español. Cito: el otro es interminablemente el otro, hasta el infinito de imaginación, las teatralidades perduran. Cris Iglesias realiza un primer plano desde la cama de su cuarto y se vale enteramente de la gestualidad de su rostro y del tono de voz para la interpretación del texto. Por otra parte, Martín Jorge utiliza los beneficios de la tecnología en un juego de multiplicación de cámaras, donde se genera un efecto caleidoscópico sugerente, fragmentando su yo a modo de coro. Y finalmente, Andrea Bonelli presenta un fragmento del texto en su performance, donde la descompaginación entre la expresión del texto y la imagen de su rostro en primer plano, difuminada en tonos de blanco, presenta una incongruencia que capta la atención del espectador. En cada uno de los videos hay una performance individual en donde se mezcla el ámbito privado y real de la situación de cuarentena de los protagonistas, junto a la ficcionalización de la interpretación del texto. A su vez, la performance, cuya característica primordial es ser acción efímera e irrecuperable, se vuelve aquí testimonio documental audiovisual. El relato, que es un monólogo, pareciera ser un diálogo con un otro ausente. Los límites entre realidad y ficción, entre convivio y tecnovivio, quedan borrosos. Es decir, está claro que no estamos ante el convivio convencional, en tanto cercanía corporal, pero tal vez las experiencias de la cibercultura y la actualmente exigida distancia social nos estén introduciendo en un nuevo tipo de convivio en el terreno de la virtualidad. Cabe destacar que cada uno de los videos funciona independientemente, es decir, no requiere de los otros para su comprensión. Pese a ello, la visualización en conjunto de todos ellos genera una dimensión interpretativa más profunda, permitiendo otras capas de entendimiento. En cierta manera, cada video nos muestra un universo posible, por lo que existen múltiples universos, donde múltiples personajes coinciden con un mismo relato. Son varios mundos dentro de un mundo, mundos paralelos, varios yo dentro de uno, varios otros que son uno. El tecnovideo performático al que nos invita Morena nos introduce a una continuidad de cuarentenas que se suceden en un juego de espejos distorsionados. Hasta aquí llega mi presentación. Doy paso de nuevo al coordinador del encuentro, Marcelo Ciarna, para que continúe moderando. Gracias, Soledad. Y bueno, a todos, de repente abrimos un espacio de intercambio o de reflexión de los conceptos. Voy a empezar haciendo una pregunta a Claudia en relación con la exposición que realizó. Claudia, al final de la exposición decís que las operaciones de expansión transformativa comprometen la capacidad receptiva de los espectadores. Y mi pregunta, a ver, era en relación a esto, si podías ahondar y explicar un poco más cómo se ven comprometidas estas capacidades receptivas de los espectadores en estas operaciones transmedia. Voy a contestar brevemente, pero muchas gracias, Soledad, por la pregunta.
ahí yo creo que hay una cuestión que es muy antigua y aristotélica, ¿no? Aristóteles decía que el receptor disfruta cuando ya sabe cómo es el mito, ¿no? Eso era en la poética. Entonces, por eso los mitos sobre los que trabajaba la tragedia eran conocidos por todos los receptores, que eso le proporciona disfrute. Y yo creo que el conocer esos mitos o esas unidades, mitemas y también esas estructuras que son los mimemas, produce cierto placer. Es decir, produce placer, por otro lado, se genera una mayor conciencia de que vivimos en un mundo diegético, ¿no? Y en un relato. Entonces también ahí la cuestión de la sospecha entre ficción y verdad pasa a tener más lugar la verosimilitud, otra vez un concepto aristotélico. Es decir, que ese universo diegético y el protouniverso en realidad son diégesis que corresponden a un relato. En otro lugar, sin duda, está lo generacional, es decir, sin hacer unas generalizaciones burdas, no es lo mismo para un millennial que para un baby boomer, ¿no? Como yo, por ejemplo, tener esa contacto con los medios y esa facilidad para prescindir de códigos sígnicos, como por ejemplo el corporal, el kinésico, ¿no? Y el proxémico. Y por otro lado, creo que, y es lo último, está el problema, y creo que es lo que se ha generado ahora, de la distancia del yo con la imagen. En la presencialidad yo tengo más tiempo para distanciarme y preguntarme a mí misma qué estoy pensando. Cuando estoy en presencia de un soporte que me absorbe, como es la pantalla, muchas veces no tengo ese tiempo, no tengo esa capacidad de distanciarme y de ver qué es lo que yo estoy pensando al respecto, que tal vez es una competencia que vayamos adquiriendo en la medida en que nos familiaricemos con estos soportes. Creo que es eso lo que respondería. No sé si es satisfactorio, Soledad. Excelente, muchas gracias, Claudia. Bueno, puedo preguntar yo a Soledad, preguntarle justamente si hay otro caso en Uruguay que conozca, algún otro caso que mezcle la transmedialidad con la teatralidad. Bueno, sí, Damián, hay otro caso del cual participé, porque me anoté, porque compré la entrada, que es el caso de Amor de Cuarentena. Es una obra que de alguna manera mezcla lo transmedia con lo teatral, por decirlo de alguna manera. Es una obra que está escrita por Santiago Loza y que en Uruguay está dirigida por Ximena Echevarría, y que consta, y acá está lo interesante, surge dentro de la pandemia, dentro de esta cuarentena, y consta de una serie de mensajes que uno recibe luego de comprar la entrada, después que se contacta la producción contigo, durante 14 días, que son mensajes donde los actores y actrices que participan de la obra y que el espectador selecciona a quién quiere tener en la obra, te mandan para reconstruir una especie de historia de amor vieja. Te van mandando fotos, imágenes, textos, audios de voz, donde se va vivenciando, se va experimentando una historia de amor, como reviviendo una historia de amor vieja, antigua. Estas obras tienen un costo de 350 pesos que tiene un sentido benéfico porque la plata se dona para determinados colectivos teatrales más de carácter independiente. Y en las obras, por ejemplo, en el elenco de Uruguay específicamente, porque es una obra de proyección internacional, estuvo conformado el elenco por Victoria Rodríguez, Nacho Cardoso, Noelia Campos, Leonor Echevarría, Herman Weinsman, Gustavo Zafores, Delfina Martínez y Rogelio Gracia. Y la verdad que es una experiencia única, inédita. Yo nunca había vivenciado una historia y una obra teatral transmedia de esta manera, que por mensaje de WhatsApp te enviaran los mensajes y las fotos y las imágenes y las canciones y se vivenciaran una experiencia de amor. Así que la verdad que es una experiencia, la verdad que muy llamativa, novedosa, y en mi caso yo la considero muy buena, ¿no? Gracias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Damián, ¿no?
porque Damián diferenció con mucha claridad el prosumidor del Emirec, y es una distinción muy importante, y de algún modo señalabas que si bien uno tiene que ver con una relación de verticalidad y con el mercado, y el otro una relación de horizontalidad y que beneficia al usuario, hablabas que de algún modo hay un sentirse parte del hecho artístico. Y a mí lo que me interesa es una cosa que un teórico una vez señalaba, Stephen Connor, cuando hablaba de la posmodernidad, y es que muchas veces todas esas formas de comunicación y de creación y co-creación igual, a pesar de todo, buscan paradojalmente la legitimación tradicional. Y quería preguntarte, ¿qué pensás de si pensás que puede ser así, o qué pensás de esa idea? Bien. Voy a ser muy breve porque creo que nos queda muy poco tiempo, pero a mí me parece que está donde se deposita la idea del éxito comunicativo. Si el éxito comunicativo está en la propagación del mensaje, es decir, en los likes, en las formas en que se comparte, en las visualizaciones de YouTube, queda como cerrado el caso en que solamente el éxito es ese. Ahora, para hacer un éxito comunicativo con una evaluación y un análisis artístico, va a haber que tener otros estudios o otra percepción un poquito más integral de cómo nos estamos comportando en esta forma de consumir y producir mensajes. Me parece que va un poco por ahí, ¿no? Hay que entender que el concepto de prosumidor, cuando yo hablo, es porque tiene un origen con las teorías económicas y sobre todo orientadas al ámbito publicitario, en esta cuestión de cómo el usuario de un producto, bien y servicio, de alguna forma empieza a establecer una relación afectiva con una marca. Pero cuando hablamos de lo artístico, entra otro componente. Si un producto artístico puede llegar a convertirse en una marca, que sería todo un tema ese, ¿no? Cómo pensar, no sé, en una banda musical que su logo termine siendo una cuestión comercial, ¿no? Y de consumo masivo. O no, o escapar a eso, ¿no? Es decir, la idea de Emirec como horizontalidad también tiene una cuestión muy utópica y capaz que está media idílica, ¿no? Por ahí. Buenísimo, muy interesante los conceptos planteados, por lo menos para mí, y seguramente para otras personas también. Les agradecemos, bueno, a los integrantes de esta conferencia, al público que nos mira y nos escucha, y los invitamos para el próximo miércoles con otra conferencia que se llama No Intervenciones Museísticas. Esperamos también encontrarnos en otros formatos a la brevedad posible. Así que gracias por la participación y nos veremos. Chao. Chao. Gracias.